La Biblia habla de un hombre llamado Pedro. Este hombre estaba cerca de la orilla del río pescando. Pero Jesús llega a este hombre. Este hombre sigue al Mesías. Él es aquel que bajó de la barca cuando nadie se atrevió. Este intrépido hombre llamado Pedro dice que caminó sobre las aguas. En un momento, cuando Jesús lo iban a capturar, la Biblia describe que Pedro se ciñó y sacó la espada y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. No hablamos de cualquier hombre, hablamos de Pedro. Para ser pescador también había que ser intrépido. Cuando las olas venían y iban, aquel hombre era pescador. Pero Jesús lo hizo pescador de hombres. La Biblia habla que cuando estaban haciendo preguntas del Mesías, Jesús dijo: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Era un hombre de revelación. Pero dice la Biblia que cuando Jesús fue capturado, aquel hombre de revelación intrépido, aquel hombre de carácter, Jesús le dijo que cantará el gallo después que lo haya negado 3 veces. Pero era tanta la emoción que este hombre sentía por servirle a Dios, que dijo: hasta la vida daría por ti, con tal de servirte. Pero Jesús sabía algo más, que en el fondo de ese gran hombre había un hombre de error. ¿Te has preguntado, cuando uno falla, no tanto a quién le fallas, sino la decepción que uno tiene como profesional, padre, madre, hijo o ciudadano? Y llega un momento donde uno cae como Pedro, donde se decepciona uno mismo. Pero la Biblia dice que cuando Pedro en el momento le falla a Dios la primera vez, él dijo: yo no lo conozco. La segunda vez le dijeron: pero es que tú eres Pedro, el que caminaba con Jesús. Y él dice que maldiciendo decía: yo no le conozco. Cuando llega la tercera vez, dice que no solo maldecía, sino que injuriaba diciendo: no lo conozco. Pero ellos decían: tú hablas como ellos. Y dice que apartándose a un lugar, lloró amargamente. ¿Sabes? Hay una etapa en nuestra vida donde nos decepcionamos hasta tal punto que ya no creemos no solamente en nadie, sino que no creemos en nosotros mismos. Y nos basamos en tristeza y depresión, en el alcohol o quizás en la droga. Y nos sentimos: yo no importo, yo no valgo, yo no sirvo, Dios no me va a recoger de nuevo. ¿Para qué servirle a Dios si soy un hipócrita? Pedro se sintió así. Lloró amargamente. ¿Cuántas veces seguirás llorando? ¿Cuántas veces te acusarás de que fallaste? De que no eres el mismo. De que te tienen que perdonar. O quizás tú mismo perdonarte. Y ahí estás llorando amargamente. Y tú te puedes preguntar: ¿qué ganas con llorar amargamente? Pero llega una etapa donde Pedro dijo: fallé, es verdad. Le fallé a mis hijos, es verdad. Le fallé a mi esposo, a mi esposa, es verdad. Le fallé a Dios, es verdad. Pero
No me puedo quedar en este estado. Tú no te puedes quedar en ese estado. Es momento donde como Pedro está bien reconocer que fallaste, pero es el momento que Dios te dice, levántate. Deja de llorar por lo que ya fue y nunca fue, por lo que existió y ahora se desvaneció. Dios llega en este momento a tu vida para decirte, levántate. La Biblia dice que Pedro estaba en hecho de Pentecostés. El hombre que había negado a Jesús dice que se levantó con denuedo a predicar la palabra de Dios. Y el hombre que había fallado. El que quizás la gente decía, mira quién va allá. Quizá dirán de ti, allá va aquel drogadicto que era. Aquella mujer que se prostituía. Aquel hombre alcohólico. Aquel que fue mal padre o mal madre. Mal hijo. Volverá a levantarse. A Pedro no le importó lo que pensaran los demás. ¿Sabes? No te preocupes por lo que digan los demás. No le pongas mente a lo que el diablo diga, que nadie creerá en ti. La Biblia dice que Pedro se levantó y comenzó a predicar con denuedo la palabra de Dios. Dios tiene una nueva oportunidad para tu vida, mujer. Que quizás, tú no sabías o quizás lo hiciste por ignorancia y tú lloras por aquel hijo que un día abortaste. O por aquel hijo que abandonaste. O tu hombre que un día predicabas a Dios y hoy estás apartado. O tú que pensabas renunciar a todo y decir hasta aquí llego, Dios. Dios te puede usar. Si utilizó a Pedro, aunque le falló y lo negó 3 veces, Dios te puede utilizar a ti para algo nuevo. Nunca la sombra de nadie había sanado a nadie. Solamente el manto de Jesús habían tocado. Pero el hombre que había fallado, Dios lo usaba grandemente. Dios te trae esta palabra. Que no importa en qué circunstancia hayamos fallado, es tiempo de perdonarte a ti mismo y también a los demás. No es el mensaje para pedir perdón, es para perdonarte tú mismo. Porque el mayor perdón es cuando uno mismo no se haya perdonado. Dios te trae esta nueva oportunidad. Porque en la vida todos volvamos en un momento dado a fallarle a Dios. Pero llega el momento donde Dios nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos. A veces nos frustramos, nos decepcionamos, pero siempre Dios tendrá la última palabra para tu vida.